Bueno, si les parece, arrancamos. Dale, Oscar, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos entonces y bienvenido a esta parte del taller de tesis. Hoy un poco lo vamos a conversar con Mariana y yo que soy Oscar eh, sobre las recomendaciones para fundamentalmente redacción, presentación y de la defensa de la tesis. Vamos a tomar específicamente hoy lo que hace, si puedo, no pasa. Ah, bueno. Eh, Vamos a comenzar a hablar un poco como lo que son las presentaciones orales, o sea que de alguna manera ustedes van a tener prácticamente dos presentaciones orales, una lo que hace a la propuesta de la tesis y otra propiamente dicha la defensa de tesis, ¿no? Esas son las presentaciones. Y definimos como una presentación oral de una tesis o de un proyecto de tesis un- a un acto público, fundamentalmente que se realiza de carácter académico donde el tesista tiene o demuestra, digamos, ante el jurado el dominio que se posee, que posee del tema ante digamos, este jurado, ¿no? Es decir, que la presentación es un hecho académico, es un hecho de carácter público, lo cual se permite la asistencia, específicamente la defensa de público fuera, digamos, de la que es digamos, además del jurado y de la propia defensa donde de alguna manera ese acto tiene de alguna manera una trascendencia porque es el momento en sí propiamente dicha de la aprobación. Se dice en muchos lugares académicos y en otros lugares, en otros países que prácticamente la parte oral es la parte más importante de todo, ¿no? Eh, el documento apoya lo que es el documento que uno arma, está apoyando la presentación y esta defensa propiamente dicha. Acá en muchos países se lo toma al manuscrito, lo que es la parte escrita, como una cosa muy importante, pero no deja de ser, apoya la defensa que se realiza en forma oral, propiamente dicha. Eh, la oralidad, digamos, de alguna manera eh, tiene también sus dificultades o su problemática, donde uno habla, digamos, tiene que desarrollar habilidades de la lengua en general, que no son ni menos importantes ni menos complejas que el momento de la escritura propiamente dicha. Se dice de que la oralidad está casi tan importante como la escritura y a veces, yo repito, hay lugares donde se dice que inclusive superior la oralidad de la escritura. Se complementan así y es un ejercicio constante entre lo que es esta escritura y esta oralidad propiamente dicha. Y no existe una buena presentación oral sin varios ensayos. Esto hay que dejarlo, digamos, de antemano. Seguramente ustedes hayan hecho defensas en algunos trabajos de este tipo, tanto puede ser hasta el mismo congreso como en alguna otra tesis que hayan podido realizar o trabajo final de graduación. Siempre la presentación oral necesita de una práctica para su presentación y para que esto digamos, genere una buena impresión al jurado específicamente. Eh, ¿Qué se debe evidenciar en la defensa que uno realiza, digamos? Primero que es el autor de su trabajo en toda su extensión, es decir, que uno tiene que, todo lo que coloca y lo que expresa oralmente, tiene que ser de cierta manera de su autoría cuando uno lo expresa, si bien se puede apoyar, como ya dijimos en las clases anteriores, en lo que son la información secundaria, información que uno puede traer de otros trabajos o de otras etapas de investigación, uno tiene que evidenciar y pararse ante esta, digamos, defensa como el autor, ¿no? Es decir, el ejecutor de esta idea que uno está presentando. La otra
la otra visión importante del trabajo de defensa es que uno es el experto en el tema. Es decir, yo siempre digo, muchas veces cuando el alumno a veces se presenta y está medio temeroso, yo siempre digo que el que presenta un tema, como en este caso la defensa de una tesis, es la persona que seguramente más sabe el tema porque lo ha tratado mucho tiempo, a veces, como decíamos, hasta un año antes o más. Lo viene estudiando sobre el tema, viene expresándolo y viene de alguna manera trabajándolo en forma permanente. Es decir, que se transforma en un verdadero experto en el tema. Y también decimos que una vez que se termina esta etapa de defensa y la presentación y es aprobado, queda como una verdadera carta de presentación la tesis y uno prácticamente se coloca el cartel de experto en este tema debido a la cantidad de tiempo que se dedica a este tema, ¿no? Sin duda uno pasa a ser un referente. Muchas veces, por supuesto, las tesis son mencionadas por otros trabajos y pasan a ser biografías seguramente de otros autores que realizan otro tipo de trabajo de tesis o de investigación en general. Es decir, que eh, mm, hay que tomar esa responsabilidad en el sentido de que uno es experto en el tema que digamos, va a desarrollar o está defendiendo en este momento. Eh, Tiene que evidenciar en la defensa una solidez y aplomo ante la exposición, confianza y seguridad en sí mismo. Esto es un tema que un poco se trabaja también previo a la presentación. Acá siempre está la mano del director, el codirector que ayuda, digamos, generalmente a la confianza y la seguridad del maestrando en este caso. Así que esto es un tema que se trabaja también tratando de influir sobre el tesista en forma positiva, dándole un poco esa confianza y esa seguridad. Y toda defensa, sin duda, se debe evidenciar en un buen recurso, o sea, se tiene que presentar con un buen recurso audiovisual. Hoy por hoy, gran parte, digamos, de los trabajos que se presentan tienen muy buenos recursos audiovisuales, pero no deja, siempre tenemos que avisar y expresarlo en este taller porque se ha visto por ahí presentaciones bastante deficientes que, bueno, es en la carta de presentación muchas veces un buen registro audiovisual. Muchas veces, y dando un poco también a todo esta idea de la defensa, muchas veces puede pasar de que el tema sea un excelente tema, puedan tener un excelente documento de tesis escrito, o sea, lo que es un excelente manuscrito, pero muchas veces se presenta mal en la defensa y muchas veces hace de que en general sea, digamos, con un puntaje relativamente bajo o no hemos visto casos de no aprobación, pero sí muchas veces una reducción, digamos, en la calidad, digamos, de la nota producto de esta falta de recursos audiovisuales y en general de la defensa. Así que por eso insistimos y un poco hoy vamos a hablar sobre toda la tarde que digamos que nos toque estar reunidos, de un poco cómo hacer esta defensa y cómo plantearse estrategias para de alguna manera sacar adelante esta última etapa que es la defensa y la presentación de su trabajo. Algunos consejos que se presentan, digamos, se pueden presentar en este tipo, digamos, de acto, ¿no? Primero, lo que es la planificación de la defensa con una suficiente antelación, es decir, esto hay que hacer un planteo, como todo proyecto, esto sería un proyecto de defensa, es decir, que uno tiene que plantear toda una estrategia para, de alguna manera, planificar en forma coherente cuál va a ser su presentación y de alguna manera tenerla prevista varias semanas antes del acto en sí. Eh, es importante realizar varios ensayos frente a terceros, o sea, hacer simulaciones, digamos, de la presentación. Eh, Mucha gente, a veces uno puede tener la suficiente confianza en sí mismo, pero si el acto, digamos, de presentación es ensayado,
seguramente siempre sale mejor que en forma espontánea. Es decir, cuando hablamos de ensayo, estamos hablando de ciertas cosas que vamos a desarrollar, vamos a seguir hablando en esta tarde. Eh, Sí, Oscar, quería sí, contar algo con respecto a esto de los ensayos. sí, O sea, uno puede también grabarse, es a veces un recurso muy práctico ahora bueno, que es más fácil por el celular, grabarse y después observar y verse cómo uno usa los gestos, interactúa con la presentación que tiene gráfica detrás, es decir, sirve mucho también verse. Por lo tanto, el recurso de grabarse es recomendado en estos casos y también si hay algún ensayo con un público, aunque sea mínimo, también es recomendable porque, bueno, puede tener, digamos, la ventaja de la devolución de ese público. Así que la grabación y también poder decírselo a un grupo, ya sea de amigos, familiares, lo que fuere, también es bueno al momento de practicar o de ensayar, porque aunque parezca sencillo, es bastante complejo, sobre todo con el tema del manejo de los tiempos. O sea, programar y planificar un tiempo determinado por diapositiva, llegar a término con el tiempo, parece fácil, pero a veces no lo es. Así que por eso son importantes los ensayos y bueno, y poder verse y ser autocrítico también cuando uno se ve. sí, gracias, Mariana. Sí, y de alguna manera estas cosas que dice la diapositiva aquí, un poco el tono de la voz, el énfasis en los cambios de tema, el uso bien de los recursos audiovisuales, es decir, tener esa capacidad, digamos, en el momento del ensayo también se permite mucho la corrección, o sea, de estos recursos. Uno por ahí parece que estarían bien presentados, pero cuando realmente lo expone y se ve, como en el caso, como dice Mariana, en una grabación, ve cuáles son las problemáticas, si se entendió bien y se ve bien, digamos, ¿no? Porque muchas veces pareciera que uno intenta hacerlo, lo hace o piensas que está bien hecho, pero cuando uno se ve o lo ve, digamos, en una pantalla, puede cambiar la situación. Control de gestos, la claridad de la idea, el orden de la presentación, esto es muy, muy importante. Y como recién mencionábamos, el tiempo y la seguridad al exponer, digamos, ¿no? El tiempo se habla, es un grave problema, hemos visto tesis que se extienden demasiado, inclusive se ha sancionado, algunos jurados han sancionado la demora justamente con una menor calificación, producto de no saber de una manera llegar a tiempo. O sea, el hecho de no llegar a tiempo es trabajar una propiedad de síntesis, digamos, que también se exige en este tipo de trabajo. Es decir, que, repito, el tiempo es también entonces es una variable a tener en cuenta en estos ensayos que venimos hablando como consejo para la presentación. Perdón, Oscar, en ese sentido del tiempo, normalmente en esta maestría y en muchas, el tiempo recomendado es 1 hora. Sí, Entonces, si la presentación lleva 40 minutos o 1 hora y media, eso no está bien, digamos. Puede ocurrir de que el jurado, en el caso de que dure más de la hora, a lo mejor sea benevolente el jurado. Pero si la presentación es muy corta y dura 40 minutos, eso es un dato negativo, digamos, porque evidentemente es como que está diciendo poco o dijo sí, todo muy rapidito, digamos, ¿no? sí, Yo recuerdo un par de presentaciones, o por lo menos recuerdo una donde llevó media hora, 35 minutos y eso quedó picando ahí como un problema, digamos, ¿no? sí, Después, Carlitos Paoli comentó en forma graciosa la de él, que duró mucho tiempo, creo que sí, duró más de 1 hora y media, bueno, quedó como algo gracioso, digamos, ¿no? Que todo el mundo le estaba pidiendo que cortara y no cortaba. Pero es un dato a tener en cuenta. Yo recuerdo que en el caso de la defensa mía, que no sé, la habré estado de casualidad bien en el tiempo o los ensayos estuvieron bien, me lo señalaron como algo positivo, digamos, de que sí, sí, había sí. administrado bien el tiempo y entonces es importante. Sí, sí, porque, digamos, denota la síntesis,
y la elaboración de la síntesis por parte del maestrando de alguna manera para expresar con las palabras exactas y justas el tiempo que se pide, digamos. Así que sí, yo le diría que este es un tema también a trabajar por parte del maestrando en el momento de la presentación. Siguiendo un poco los consejos, evitar incluir información extra o innecesaria. Bueno, esto también es un tema que se presenta bastante, digamos, ¿no? Muchas de las tesis, ustedes sabrán de que, bueno, nosotros venimos trabajando ya con maestría hace mucho tiempo y doctorado, y tenemos bastantes presentaciones ya vistas, y muchas veces se presentan cosas que no son trascendentes son innecesarias fundamentalmente, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de evitarlo, sí, ir, como se dice normalmente, a un orden establecido donde se presente la problemática, como ya vamos a ver, eh, todo lo que se quiere presentar con el objetivo, las tareas realizadas, etcétera, etcétera, y las conclusiones, pero fundamentalmente siempre extrayendo las partes más importantes, ¿no? Tratando de sacarse encima esta parte innecesaria. Evitar ser redundante, es decir, no es necesario repetir informaciones, la misma información de distintas maneras. Por ahí uno ve gráficos, un gráfico presentado de un diagrama de barra, un diagrama de torta, la misma información, eso no tiene sentido, o información, repito, tablas que se revuelven a repetir, y eso muchas veces hace de que sea un efecto negativo en general para esta presentación. Siempre tratando de ser lo más gráfico posible. Yo insisto esto de que lo que siempre se dice que un buen gráfico, una buena imagen puede más que 1000 palabras, y sin duda esto en este tema de las presentaciones de las defensas resulta también como un lema a seguir, digamos, ¿no? Así que bueno, evitar ser redundante con la información. El otro tema que se puede también mencionar es añadir marcas que se destaquen palabras clave, digamos. Esto, bueno, lo que tenemos a varios años de docencia es un recurso bastante utilizado, donde cuando hay un power con una presentación que hay, digamos, algo de texto, por ahí se resalta con un color o una forma diferente a la letra, y esto hace de que uno vaya y en general tanto el que habla como el que escucha o el que ve en este caso a través del PowerPoint, se dirija la atención hacia ese punto y hacia esa palabra específicamente que como palabra clave de la filmina resulta como un verdadero resumen y digamos de un rápido entendimiento, digamos, ¿no? Recuerden acá lo que hay que hacer es siempre de que el que esté escuchando entienda lo que uno quiere realmente expresar y lo que quiere. Si bien seguramente ya ha leído el documento, ya ha leído muchas veces el documento presentado previamente ante el jurado, fue corregido, fue leído seguramente más de una vez, pero en el momento de la presentación muchas cosas se entienden, y le digo porque he sido jurado también de muchas tesis, trabajos finales, se entienden finalmente cuando son expuestas. Entonces, realmente hay que hacer lo más claro posible como para, digamos, representar bien lo que se quiere decir. Así que bueno, esto también es un Sí, punto. Sí, ahí Juan Carlos dice que, bueno, un buen mapa tematizado también es un recurso, puede ser un recurso como para sí. organizar la información y presentarla de manera que ser sintético, claro y preciso. ¿Eh? Esos son sí, hay que ser, creo que son como las tres, por ahí los tres puntos que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí. Sintético, claro y preciso con lo que se va a informar y bueno, y eso visualmente se puede mostrar al público cuando uno arranca su presentación. Muchos utilizan el recurso del índice, primero comenzando con una enumeración de lo que va a presentar luego, o bien como dice Juan Carlos, un mapa, bueno, que pueda ayudar a entender mejor las ideas. Pero sí, todo lo que ayude y todo lo que contribuya
a esa claridad, a esa precisión y obviamente al ahorro o a la optimización del tiempo, siempre va a ser bienvenido. Sí, perfecto. Una cosa también que, hablando justamente del mapa, sobre todo cuando tenemos, en este caso, como ustedes, que hay varios, eh, justamente, digamos, maestrando de otras nacionalidades o de otros lugares, siempre es muy interesante, digamos, detallar exactamente el lugar de donde se realiza, digamos, el área de estudio en sí, ¿no? También para los locales, por supuesto, es lo mismo, pero de una manera que quede bien representado en qué lugar se tiende ese zoom que se hace muchas veces con dos o tres pequeños mapas, como para ubicar realmente el lugar y exacta, el lugar preciso, digamos, de investigación. Yo creo que resulta una herramienta, digamos, muy importante para la ubicación, no solamente del jurado, sino del público en general. Además, siempre se piensa que si bien la defensa la ve en el jurado o el público que está en ese momento, después el documento queda generalmente en biblioteca y es consultado por cientos de estudiantes sobre, digamos, que pueden hacer algo parecido a lo que uno está haciendo. Entonces, tener una buena ubicación del lugar de investigación resulta muy importante. Bueno, como otra, digamos, como otros puntos, ah, un momentito que avanzo. No sé, me pasa en avanzo. Una más falta. Ajá. No, pero es que yo no lo estoy viendo, eso es lo que pasa. Ah, acá lo estamos viendo, ¿no? Y qué raro, o sea que yo no los veo. Un momentito. Ah, ahora sí. Ahí está. Sí, no, pero se me pasó. No, Te pasaste, claro. Volví a estar atrás. ahí está. Bueno, disculpe. Ahí. La regla de cuatro. Eh, Esta es una regla que se aconseja generalmente en este tipo de presentaciones. Que hace de que, la regla dice de que no evitar de presentar más de cuatro ideas a la vez, de manera visual. Es decir, de que en una diapositiva, por más que uno quiera comprimir cosas, no se puede, digamos, colocar varias ideas juntas, digamos, ¿no? Es decir, se sugiere no más de cuatro. O sea, debe leerse cuatro párrafos pequeños que expliquen cierta información. Y repito, no superar en lo posible estas cuatro ideas, fuerza, por cada una de las filminas que se presentan. Este también un consejo porque muchas veces hemos visto, repito, por ahí presentaciones donde se escriben textos, como ya vamos a ver en un ejemplo más adelante, que nadie los lee porque no lee ni la persona que te está presentando ni el que lo está escuchando, así que prácticamente esa diapositiva o esa filmina prácticamente es innecesaria, digamos, ¿no? Así que lo que hay que hacer son cuatro ideas fuerza en cada una de estas filminas y ser lo más sucinto posible para esta presentación. Hay otra idea también que se llama la ley de Gestalt, que es separar los conceptos o ideas en grupos, es decir, agrupar ciertas ideas. Tampoco dejarla en forma dispersa, sino que de alguna manera la tengamos lo más ordenada posible en lo que hace separarla por un grupo de conceptos. Esto se aclara mucho de esta manera y de alguna manera tiene un buen orden, digamos, presentándolas por grupos las ideas. Otro tema que no parece trivial, pero también hace a la presentación, es las plantillas del PowerPoint. Es toda bueno, hay gente que se dedica y hace
vive y trabajan de presentaciones de PowerPoint. Pero de alguna manera hay que tratar de evitar algunas predeterminadas, algo muy comunes, muy comunes y que pueden cansar al auditorio. Es decir, que hay que tratar de que sean plantillas bastante, digamos, amigables, como se dice en el término visual, como para que no cansen y no sea siempre la misma y tratar de evitar de alguna manera para que no sea el jurado no se canse de mirar el tipo de plantilla, sino que haya una modificación muchas veces incorporando siempre imágenes, digamos, al texto, ¿no? Sin duda, esto pasa a ser también, repito, una de las, vamos a llamar, estrategias básicas para la presentación de cualquier tema. Esto para cualquier tipo de presentación. Es cuando hay que siempre una presentación más de media hora, eh, todos nos empezamos a cansar de ver muchas veces diapositivas y transparencia. Eso será cuestión de que uno vaya a cualquier congreso y ve que a partir de la media hora ya se ve muy poco y ya uno se empieza a cansar muchas veces. Y si ve la misma, digamos, monotonía muchas veces de la presentación en los PowerPoint, a veces se hace bastante tedioso, digamos. Entonces, por lo tanto, tratar de ser lo más agradable y lo más amigable posible con el PowerPoint. También en la misma línea hay que combinar sin duda el fondo y los textos. Hemos por ahí visto también algunos ejemplos bastante duros de ver, es decir, colores que chocan al momento, digamos, de la presentación. Así que esto también cuidar con alguna manera una combinación de colores. Parece todas estas cosas triviales, pero cuando hace el momento de la presentación y hace el momento, digamos, de escuchar. Repito, hemos tenido en nuestro caso varias defensas y uno por ahí ve cosas que digo, no, pero esto que se estén un poco mejor presentadas porque evidentemente no ha tenido una buena combinación y a veces duele hasta mirar los colores que se utilizan, duele mirarlo porque realmente es una combinación muy mala, digamos, en lo que hace a los colores fundamentalmente. Así que esto también, Sí, sí. perdón, Oscar, vos después vas a avanzar, pero bueno, lo que viene está relacionado con esto también, que además se suma a veces el tamaño de la letra. Sí, Entonces, el tamaño de la letra, que a veces suele ser muy chico, de un color que no contrasta con el del fondo, sí, suele dificultar entonces y cansar la vista del que está mirando, pero eso es una práctica que nosotros la podemos experimentar en lo cotidiano, hasta con el celular o con la computadora. Por eso siempre se recomiendan fondos claros ujú, y las letras oscuras, pero el fondo más claro porque para evitar cansar y bueno, y ayudar a sostener la presentación más que nada si tiene varias diapositivas, ¿no? Se claro, pueden intercalar con algunas que surtan más impacto porque uno utiliza un color más fuerte, más vivo, pero en general las que requieren lectura es recomendable aplicar fondos claros, pasteles. correcto. Bueno, gracias, Mariana. Bueno, acá Claudia viene acá sí, el tipo de letra, por supuesto, también se recomienda un tipo que nosotros bueno, muy recomendamos que la Hill Sans, pero esto no tiene por qué ser esto, sino que solamente nos parece puede ser interesante esta letra, pero eso cada uno digamos, podrá tener una tipografía recomendada. Evidentemente, evitar cosas góticas, cosas así por ahí demasiado trabajadas, adornadas, letras que tengan una inclinación bastante exagerada, etcétera, etcétera. Por ahí aparecen, a alguna gente le gusta ese tipo, digamos, de tipografía, pero evidentemente no es lo que es recomendado porque cuesta leer muchas veces y cuesta a veces interpretar lo que se quiere poner con ese tipo de letra. Así que parece menor también este tipo de información, pero como dijimos recién, resulta muy importante. Sí, en este aspecto también quiero agregar dos cosas. Las letras esas así como muy rococó son las que se llaman letras con serifas. O sea, evitar en todo caso esas letras con serifas, con de alguna manera, sí, bastante moldeadas, bastante, con muchas ondas, que sean bien legibles. La Arial, hay algunas letras, algunas
tipografías que las tienen todos los PowerPoint también, porque ese es otro tema. Mientras siempre y cuando nosotros armemos nuestra presentación en el mismo programa de nuestra computadora y lo presentemos en el programa mismo que utilizamos para hacerlo, no va a haber problema. Pero si nosotros hacemos un PowerPoint, lo guardamos como tal y lo queremos usar en otra compu, es muy probable que cuando lo abramos en otra compu se pueda desconfigurar porque la otra compu no tiene las mismas fuentes instaladas que la nuestra. Eso ha pasado. Entonces, hay dos cosas, o sea, o guardar si yo voy a utilizar mi PowerPoint en otra computadora, tomar la precaución de guardar una versión en PDF. Si yo guardo la versión en PDF, al abrirla en la otra computadora, no la voy a poder editar, pero no me va a mover nada, no se me va a mover nada del lugar. En cambio, bueno, llevar las dos versiones por las dudas si es que uso otra computadora. Mientras use la mía, no va a haber problema porque lo hice ahí al Power y se supone que la letra la tengo, o sea, la fuente se le llama. Así que bueno, eso también hay que tener cuidado, digamos, cómo manipulo mi PowerPoint, si lo voy a usar en la computadora en que lo hice con la fuente que elegí, y si después lo quiero usar en otra computadora, conviene hacer una versión en PDF para que me mantenga, digamos, la presentación tal cual yo la diseñé, yo la pensé, yo la hice. Y la letra se recomienda sin serifas porque es más fácil para la lectura, que la letra con serifas. Así que, bueno, son dos detalles a tener en cuenta. Bien. Bueno, otra recomendación es la sin distracción, ¿no? Es decir, animaciones. Muchas veces hemos visto por ahí algunas tesis que hoy se usa mucho lo que es todo lo que es el dron, y por ahí se presentan cosas con un dron y muestran imágenes bastante pesadas y animaciones o por ahí ciertas cosas que son sin sentido muchas veces, ¿no? Queda lindo porque hay un video, qué sé yo, que se presenta, pero es por ahí es innecesario para este tipo, digamos, de presentaciones. Eh, eh, por ahí a lo sumo se puede agregar un GIF, algo sencillo, digamos, pero muy elemental, pero que no distraiga mucho al auditorio en general de lo que es la centralidad, que es expresar realmente el trabajo y cuáles son las conclusiones del trabajo, ¿no? Que es lo más importante. Por eso, repito, evitar todo lo que sea animaciones innecesarias, que puedan, digamos, distraer fundamentalmente la presentación. Usar, digamos, imágenes que impacten, digamos, ¿no? La información verbal complementada con imágenes tiene sin duda, es lo que mejor queda, digamos, ¿no? Es decir, con buenos gráficos, que realmente que sugieran, digamos, cosas. Una buena, como ya acá está lo mismo que decíamos siempre hoy, que una buena imagen es mucho mejor que 1000 palabras, ¿no? Que ilustran realmente y explican la problemática. Nosotros que tenemos que en esta maestría de gestión, donde hay muchos temas de problemática, significa de que a veces es difícil ver y cuantificar esa problemática, y cuando uno ve una imagen ahí se entiende por qué es la problemática. Ejemplo, una mala utilización de canales, donde se tira basura o lo que pueda pasar con un desvío, y mostrarlo con una imagen muchas veces es mucho más productivo, digamos, que explicarlo infinitamente con palabras, digamos, ¿no? Eh, Sí, sí, disculpa, Oscar, no, no, sí, esto sí, porque quiero relacionar esta última idea que vos estás presentando con lo que, bueno, es el objetivo, de alguna manera, del PowerPoint o de otro programa que utilicen para una presentación visual de su tesis. En realidad lo que se busca es que el PowerPoint o cualquier otro programa similar, el Prezi, utilizan otros, sea un apoyo, en realidad, un complemento de lo que están diciendo. La atención siempre tiene que estar centrada en el que expone, o sea, el tesista o la tesista es protagonista en ese momento, y lo que hace el Power, el Prezi, es acompañar una presentación oral. La destreza está en la expresión oral, en la oralidad, en lo que pueda decir, en la locución de lo que pueda decir el tesista o la tesista,
y lo que está detrás, que es el PowerPoint o el Prezi, sirve para acompañar, y por eso nosotros lo que siempre remarcamos es que en ese Power, en esa presentación, tiene que estar de alguna manera una síntesis de lo que estoy diciendo, pero a través de imágenes o a través solamente de palabras claves. Es decir, no puedo reproducir un texto largo ni tampoco leer el Power. O sea, el Power no está ni para leerlo ni para reproducir casi textualmente lo que estoy diciendo en forma oral, sino simplemente es acompañar, apoyar, hacerme a mí también de ayuda a memoria, pero sin por eso perder de alguna manera el protagonismo. Por eso es importante el ensayo, porque tenemos que ser independientes del Power, pero a la vez saber interactuar en los puntos claves. Es como es lo que nos ayuda de alguna manera a resaltar los temas que estamos tratando y que estamos contando oralmente. Esa es la función, de alguna manera, que debe tener un PowerPoint o un Prezi en una presentación como la que nosotros estamos aquí pretendiendo desde la maestría. Que sea un apoyo, que sea un complemento, que sea un acompañamiento, pero de ninguna manera una traducción textual de lo que estamos diciendo oralmente. Por eso decimos e insistimos mucho en lo de las imágenes, en lo de las palabras claves o en los llamadores, como para destacar algunas frases, algunas palabras, en los colores para identificar o hacer diferencias entre esas ideas, porque apelamos a lo visual como apoyo y no como protagonista de nuestra presentación. Sí. Sí, y esto da también lugar a de que cuando uno vaya realizando la búsqueda de información, el trabajo de campo, etcétera, etcétera, uno vaya tomando estos registros gráficos con fotografía. Así que eso desde ya les digo de que es una tarea que ustedes cuando vayan al campo, si tienen tarea de campo o si tengan cualquier tipo de tarea o alguna información secundaria, que tengan, siempre busquen el apoyo, digamos, de la imagen que respalde muchas veces esa actividad o esa información. Así que, repito, como decir Mariana, es muy importante entonces contar con esa, digamos, esa parte gráfica y tenerla siempre disponible, pero como dice, la centralidad no la tiene que perder el tesista, digamos. Bien, seguimos. Sí, en lo que seguimos vamos a ver el ejemplo de lo que decíamos recién, de lo que no. O sea, una diapositiva donde haya un texto que se reproduce o que reproduce tal cual lo que vamos a decir, y peor aún, si lo vamos a leer, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Esto debería resumirse como viene en la diapo siguiente, digamos. Fíjense, y ahí estamos diciendo lo que es la GIR, pero en tres ideas principales y resaltadas y en una imagen. Estamos diciendo lo mismo que dijimos en la diapositiva anterior. Quizá podemos pensar que la diapositiva anterior es lo que uno está diciendo mientras se muestra la imagen de abajo y uno pueda ir destacando y apoyándose en esta imagen para ir de alguna manera relatando y contando con otras palabras lo que es el concepto, en este caso de GIR. Por eso, aquí lo que quisimos poner es un ejemplo de lo que no y un ejemplo de lo que se espera. Bien, muy bien. Elementos de la planificación. No sé si esto seguís vos, Mariana. Hola. Estás muteada, Mariana. Ay, acá estoy, gracias, perdón. Bueno, continúo entonces si quieren, yo y cualquier cosita que intervenga Oscar o Polo, si tienen para agregar en casos que hayan vivido o experimentado. Sí, Bueno, los elementos para planificar. Nosotros dijimos que así como escribimos la tesis, como nos organizamos con un índice por etapas y demás, la oralidad también necesita de un mapa.
algo como para no perder el rumbo, porque es mucho más importante, sobre todo por los tiempos. Si tenemos un tiempo acotado, mucho más precisos tenemos que ser con la planificación de lo que vamos a decir. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar en una exposición oral? ¿Cómo? O sea, el ¿cómo la vamos a hacer? Presencial, perdón, virtual, ¿por qué no híbrida? Después, ¿cuál es el público al que nos estamos dirigiendo? El tiempo y el espacio que tenemos. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, se aplica para las dos instancias, presencial y virtual. El tiempo, bueno, es uniforme. Ya nos dijo Polo que no más de una hora en este tipo de maestrías. Y el espacio conviene saber qué aula vamos a utilizar y cuáles son los recursos técnicos disponibles que tenemos en el aula, si contamos con micrófono y si lo vamos a necesitar, si, bueno, vamos a tener de alguna manera una pizarra, si la vamos a utilizar esa pizarra, por lo tanto vamos a tener que tener elementos para escribir, por ejemplo, si tenemos un puntero, si no vamos a tener cañón, todo ese tipo de detalles técnicos que hacen a la presentación, es necesario chequearlas antes. He conocido casos de gente, no en el posgrado, pero sí en el grado, de que cuando ha pedido el aula y ha pedido los recursos para hacer el ensayo allá en la facultad, por ejemplo. Y bueno, y utilizó el cañón, y utilizó el puntero, y utilizó la compu, todo, como para probar cómo iba a funcionar o cómo se iba a parar en el espacio, cómo iba a interactuar con los elementos que estaban ahí en ese aula. Así que es importante conocer, sobre todo si es presencial la presentación. Ahora, como hablamos de una maestría absolutamente virtual, vamos a tener que tener en cuenta entonces los detalles que hacen a la virtualidad de nuestra presentación. Esto es la plataforma, el tiempo que tenemos en la plataforma, el público que está del otro lado, si se transmite por el canal de YouTube de la facultad. Si es una transmisión por canal de YouTube, vamos a llegar a un montón de gente, por lo tanto tenemos que tenerlo eso en cuenta al momento, ¿no?, de lo que vamos a decir. Y bueno, obviamente que alguien nos reciba la sala, que nos administre los participantes, en fin, hay un La montón de luz, detalles. sí, perdón, Perdón, la luz en la presentación es muy la importante. luz, El la fondo, luz, el fondo, etcétera, el etcétera. compartir pantalla, que no nos falle el compartir pantalla, que siempre también es un tema. Bueno, y esos detalles que tienen que ver con lo técnico y con la modalidad y el tema de la estructura. ¿Cómo voy a dividir la presentación para decir todo en un tiempo acotado y de una manera equilibrada? No irme, no usar media hora para decir cuál es el problema y el objetivo y que me queden 15 minutos para el desarrollo y el final, por ejemplo. Entonces, acá está la estructura de la que hablábamos. Primero, una introducción, es decir, presentarse. Siempre es muy importante presentarse por más de que la tesis ya haya sido anunciada, haya sido publicada en la defensa, como que anunciada la defensa a través de los medios de la facultad, por ejemplo. Sí o sí, antes de comenzar cualquier presentación de cualquier tipo y que sea oral, hay que presentarse. Después, siempre es bueno al principio utilizar o buscar o pensar en un recurso creativo que ayude a captar la atención de entrada del espectador. El espectador o el público tiene que saber que comenzó mi defensa, que comenzó mi exposición. De alguna manera, por ejemplo, se me ocurre ahora, para dar un ejemplo, algunos estudiantes, por ejemplo, que he tenido la posibilidad de presenciar defensas, han iniciado su presentación con una fotografía, con un recorte periodístico, una nota periodística de impacto, o una frase, o una pregunta, es decir, lo que nosotros en el periodismo llamamos gancho, un gancho como para captar la atención del público y saber, bueno, ahí arrancó. Hay gente que o no se Mariana, presenta o que empieza a hablar como si en una charla y uno no se da cuenta y al no ponerle énfasis a a su inicio, uno no se está dando cuenta de que empezó, comenzó su defensa. Es una, decir, pisar firme desde el principio. perdón, Mariana, Sí, sí, un tema que también a veces se ha visto en alguna defensa y, y queda No se relativamente bien. escucha. ¿No se escucha?
¿Ahí se escucha? Yo escucho ahí, Se escucha ¿sí? bien. Sí, bueno, es un poco mostrar Ahora sí. la motivación, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué uno ha hecho, muchas veces esto también hace de gancho, ¿no? Para captar la atención al público, es decir, ¿por qué me motivó a hacer esto, ¿no? O sea, algo concreto, no muy largo, porque si no parece la justificación de lo que uno hizo, pero fundamentalmente, ¿por qué a uno se motivó en este tema? Eso por ahí a veces también es interesante en la introducción, a veces agregarlo, digamos, ¿no? Sí, bueno, eso está relacionado con lo que yo decía o lo que yo pude ver, por ejemplo, en un estudiante que utilizó una nota periodística de actualidad donde presentaba un problema. Esa nota manifestaba un problema. Entonces, él decía, me acuerdo que dijo, bueno, ante esta situación, a mí me surgió la inquietud de poder investigar tal cosa y tal cosa, es decir, planteó o mostró su motivación a partir de un problema real que estaba respaldado por una nota que salió en un diario, por ejemplo. Entonces, buscarle la vuelta y me parece muy bien eso, decir, manifestar el interés personal en abordar el tema es una forma también de captar la atención de entrada, digamos. Está bien, coincido. Y bueno, y en este caso se apeló a una nota periodística que daba cuenta de ese problema que tanto lo había inquietado y motivado a investigar. Pero puede haber otros recursos o una imagen y demás. Bueno, después de la introducción tenemos el desarrollo propiamente dicho, que ahí sí es lo más engorroso, porque, bueno, es casi la tesis completa y uno tiene que tratar de seleccionar y jerarquizar esa información. Y también, vuelvo a insistir con esto, que quede claramente definida cada etapa del desarrollo. Y no solamente desde lo visual, es decir, desde las palabras que queremos destacar o desde las imágenes que nos ayuden a marcar las diferentes etapas dentro del desarrollo, sino también en la voz. El tono de voz ayuda muchísimo a poner énfasis a los principios y los finales, digo yo. Muchas veces o se habla de corrido o monocorde y uno no termina de entender cuándo empezó un tema, cuándo terminó otro, cuándo volvió a empezar o cuándo volvió a retomar. Entonces, son muy importantes las pausas y los tonos, o sea, un volumen alto, un volumen bajo, un volumen sostenido, es decir, la voz nos va a ayudar mucho al momento de también marcar estas instancias del desarrollo, ¿no? O las principales ideas del desarrollo que queremos destacar. Y por último, las conclusiones, que bueno, acá sí, también quizá es más breve, pero es lo que tiene que tener más peso en todo, porque va a ser la conclusión, va a ser el cierre, todo lo que no venimos diciendo antes lo tenemos que tratar de decir acá, todo lo que nos quedó en el camino tiene que estar acá de alguna manera y que es importante obviamente para nuestra tesis. Entonces hay que recapitular de otra manera y bueno, y obviamente después, que esto es muy importante, siempre se da o se deja de manifiesto que nuestra tesis, si bien nuestro trabajo terminó, de alguna manera continúa o da para próximas líneas de investigación, para próximas, no sé, otras preguntas, para hacerse nuevas preguntas. Es decir, nuestro trabajo tiene un punto y final en la tesis que entregamos, pero es un tema que abre otras oportunidades o posibilidades de investigación. Esto de futuras líneas de investigación o posibilidades de ampliar el tema y, sobre todo, habilitar a las preguntas del jurado son de alguna manera siempre los ingredientes que suman al momento, ¿no?, de exponer. Así que bueno, eso Sí. sería como las grandes tres partes de la estructura y que son claramente diferentes entre sí, pero ninguna menos importante que la otra, digamos. Sí, quiero recalcar una... Marian, No, dale, dale. no, si me permitís muy brevemente, en el tema de Sí, en el tema de las conclusiones, que como todo vos bien lo señalaba, es uno de los aspectos más importantes de la presentación, porque además ya se va acercando el fin ahí, ¿no es cierto? Pero el remate. queda reflejado las ideas fuerza de la tesis, ¿no es cierto?
como las conclusiones van de la mano, se desprenden de los objetivos específicos y puede ocurrir, por decir algo, que los objetivos específicos de la tesis hayan sido presentados en el minuto 10, por decir algo. Y acá cuando está hablando en las conclusiones ya estás hablando en el minuto 50, o sea, para el público haya quedado muy atrás esos objetivos específicos. Así que vendría bien en este punto recordarlos, repasarlos para ver exactamente el debido enganche que hay entre los objetivos específicos y las conclusiones, ¿no? Eso es lo que quería reforzar aquí. Sí. Y bueno, y de hecho tiene que ser así, porque si no, por ahí el tesista puede tener la tentación de las conclusiones, hacerla del modo que se le ocurra, y no estaría mal, pero el punto es que tiene que tener un vínculo con los objetivos específicos, ¿no? Sí, claro, sí, sí, no que como que cayeron del cielo como un Es dogma, ¿no? esa, Sí, que esa, no son los 10 mandamientos, digamos, no es una exacta, piedra. No, claro, claro, eso obviamente, porque aparte eso hace la coherencia interna del trabajo. En claro, realidad, desde la introducción hasta la conclusión, uno tiene que tener un hilo conductor, eso, como en cualquier película, que muchas películas terminan apelando al principio, digamos, claro, interpelando al principio. Acá lo mismo, es decir, siempre tiene que haber un hilo conductor, una coherencia interna entre las diferentes secuencias. Eso tanto cuando escribimos la tesis, si ustedes, o si uno después tiene la posibilidad de reflexionar sobre lo que escribió, se va a dar cuenta que todo el tiempo está recapitulando, está volviendo, está retomando para seguir avanzando, porque eso tiene que ver con una construcción discursiva de cualquier trabajo académico de estas características que necesitan de una coherencia interna. La coherencia interna es tanto en la escritura como en la oralidad y es mucho más rica si obviamente logra articularse como en un círculo. O sea, es un círculo que empieza y que termina, eh, eh, digamos, de manera coherente. Así que sí, desde ya hay que recapitular o hay que recuperar esos objetivos específicos que de alguna manera son los que nos marcaron también el camino en la estructura del trabajo escrito. Bien. Yo quería rescatar una otra idea que vos lo mencionaste, Mariana, y que me parece muy importante, y eso en otros países se lo toma muy de mucha importancia, que uno cuando hace una tesis o un doctorado, un trabajo de tesis, maestría, doctorado, en general no es que termina cuando presenta, digamos, las conclusiones y hace la defensa, sino que a partir de ahí uno queda enganchado con el tema, y que tiene que seguir produciendo de alguna manera más elementos a partir de su carrera futura, digamos, otros documentos, otros trabajos que incrementen, digamos, y fortalezcan la tesis que uno o el trabajo que uno está realizado. Porque muchas veces se lo toma los trabajos finales, en este caso de maestría o a veces de doctorado, como un cierre, y no es así. Es una apertura hacia el tema, porque si no, todo el esfuerzo de muchas veces de un año y medio que uno realiza, la termina y queda guardada en una biblioteca, lo cual está mal, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que continuar con la idea, desarrollándola, produciendo y abriendo nuevos horizontes, como dijo Mariana, a través, digamos, de nuevas ideas, ¿no? Uno en cierta medida se casa con el tema, lo adopta, y yo creo que esto hay que continuarlo y darle en el futuro, en el tiempo, de darle más frutos, digamos, que la defensa y el manuscrito, digamos, propiamente dicho. Esto es una cosa Sí, que de pienso. hecho, claro, de hecho, eso tiene que ver con los alcances de la tesis. Mm, Uno, cuando comienza a trabajar y delimita su problema, delimita su tema, sus objetivos, de alguna manera, inefectiblemente está dejando fuera otros aspectos que no los puede tomar porque si no sería una super mega tesis. claro. Es decir, y hay que tener en cuenta eso que dejamos afuera, porque también se puede plantear al final como posibles líneas de investigación relacionadas con nuestro tema. Es decir, uno podría bien decir, bueno, este es el universo o estos son los alcances que tuvo nuestra tesis, pero también este tema ameritaría, por ejemplo, y uno los podría enumerar si Sí, quiere. sí, sí. ¿Por qué? Porque uno está
admitiendo que acotó su tema, pero que queda mucho por hacer todavía, pero que uno, bueno, ya está posicionado en ese tema como un referente. Exactamente. Entonces, es decir, sí, dar una sensación, dar un efecto, se dice, un efecto de infinitud, no de finitud del trabajo. Así que, bueno, eso se puede plasmar también y se puede decir, si no es visualmente, a través de, ¿no? de lo que uno diga, de la oralidad. Esto de que, bueno, el problema da para mucho más, lo cual también habla bien del problema, habla bien del problema elegido, que no empieza ni termina, sino que habilita a continuar la investigación. Muy bien. Sí, sí, habla bien del problema y habla bien del tesista que se dio cuenta y se lo está manifestando públicamente al jurado, decirle, che, ojo que acá faltaría esto, esto, esto y esto, que yo no lo abordé porque ya sería un exceso, pero habla muy bien de él diciéndolo y de algún modo también es estratégico, se está anticipando a una posible pregunta del jurado, ¿no? Exacto. Sí, porque es que por eso lo digo, porque muchas veces pasa ¿y por qué no? Me ha pasado Claro, presenciar así, claro, defensas donde lo increpan al claro, pobre tesista, diciendo, ¿y por qué no tomaste esto? Y no, porque excedía los alcances de mi objetivo. Eso amerita otra línea de investigación, pero claro. a ver, lo valioso es que el tesista no solamente se lo está respondiendo, sino que también lo está reconociendo porque lo sabe, no es por ignorancia. Sí sería pecar de ignorante o de, bueno, ahí sí estarían problemas, si es algo que bien podría haber tocado y que estaba dentro de los alcances y no lo pudo hacer. Entonces, siempre está bueno también reconocer y admitir eso, los alcances, las limitaciones, pero por el propio tiempo de desarrollo y la magnitud que tiene un trabajo de tesis, digamos. Muy bien. Seguimos. Bueno, acá podemos ir mezclando entre todos, ¿no? Porque este es largo. Esto es lo que no hay que hacer. Pero bueno, lo hicimos así como porque esto es una mezcla de presentación oral y apunte. Les sirve a ustedes como apunte. Entonces tratamos de hacer un mix. Pero esto no habría que hacerlo. Se lo dejamos así escrito y desarrollado para que ustedes lo tengan como tips y no lo olviden. Bueno, ¿qué pasa durante la presentación? Más o menos lo que estuvimos diciendo hasta ahora, pero en otras palabras, esto de el manejo de las preguntas y de las objeciones. Cuando el jurado pregunta, es un momento, es creo que el más incierto que tiene el tesista. Si hasta el momento venía controlando más o menos la situación, porque de alguna manera planificó lo que iba a decir, porque sabe lo que se va a mostrar en el PowerPoint, esto yo te diría, a mi entender, me parece como el momento de mayor incertidumbre y de que puede pasar cualquier cosa. Entonces, hay que estar preparado para eso, para el imprevisto, para, bueno, ¿qué me va a preguntar el jurado y cómo le voy a responder yo si no sé en ese momento qué responderle? Entonces, bueno, hay varias estrategias. Se supone que uno como especialista y referente en el tema tiene las herramientas y tiene que sentirse seguro y confiado de que lo va a responder correctamente. Pero bueno, ahí se dice, ¿no? Que primero hay que escuchar atentamente las preguntas. Esto también pasa, uno por ahí se bloquea directamente cuando empieza a preguntar el jurado, uno se empieza a desesperar porque no sé, piensa que no lo va a poder responder, entonces escuchar atentamente, pedir que se la repitan si tiene dudas al respecto. Y bueno, lo importante es no irse por las ramas y es responder de manera precisa, digamos, como dice ahí, concisa, fundamentada, sin divagaciones. Y sobre todo, lo que decía Oscar al principio, saberse experto en el tema. Por lo tanto, si yo soy experto en mi tema y soy referente en mi tema y investigué todo, voy a saber responder con fundamentos por qué tal cosa, digamos, lo que me pregunta el jurado. Pero bueno, ante todo, lo importante es la sinceridad. Es decir, bueno, yo lo que puedo responder con respecto a esto es esto, lo otro excede o excedió los alcances de mi investigación. Pero bueno, eso es una y viene en línea con lo que dice ahí nomás, lo que dice ahí seguidamente. Sí, No ponerse a la quería hacer, defensiva. sí, Eso, no enojarse porque el jurado responde o no responder de manera agresiva, digamos, entre comillas.
Yo lo que quería aportar, digamos, que de alguna manera, sí, coincido con Mariana que es uno de los momentos más delicados cuando comienzan las preguntas, pero también uno lo que tiene que hacer previamente es pensar más o menos en pueden ser esas posibles preguntas. De eso también el director y el codirector puede ayudar, ya con más experiencia muy probablemente puedan, ante un posible ensayo de la tesis, ya hacer preguntas al director y el codirector como si fueran el jurado. O sea, hay estrategias también para prepararse, ¿no? Para todo este tema. Anticipar un poco las posibles preguntas. Sobre todo también un poco viendo la especialidad de cada uno de los jurados, porque la especialidad marca muchas veces que seguramente un jurado va a preguntar sobre su especialidad específicamente, digamos, ¿no? Entonces por ahí eso puede ayudar a ver qué tipo de preguntas pueden llegar a realizar ante el trabajo. Pero sí hay que quedarse tranquilo de que, como se dice, uno es experto en el tema y de alguna manera uno tiene la capacidad en el momento, la mayor capacidad y la mayor lectura del tema, sin duda. Por eso siempre se recomienda desde el minuto uno que se elija el tema, leer todo lo que se cruce por delante. Sobre todo si hay cuestiones periodísticas, cuestiones sociales, donde por ahí cualquiera puede haber leído en un periódico alguna crítica, algo, y posiblemente te lo vayan a sacar en ese momento, en el momento de la tesis, con una pregunta, ¿no? Entonces, por eso hay que tratar de leer todo lo que digamos, sea respecto al tema, ¿no? Sí, yo rescato lo que decís, Oscar, de la especialidad del jurado. Por las características que tienen estas tesis, que son transversales a varias disciplinas y que pueden entonces tocar, digamos, perfiles de jurados diferentes. Sí, es muy importante tenerlo en cuenta porque generalmente el jurado pregunta digamos, para llevar agua a su molino, digamos, pregunta con la camiseta de su especialidad. Eso es así, pero bueno, se entrena, totalmente de acuerdo, porque uno puede imaginar, apelando al director y al codirector, más o menos cuáles podrían ser esas preguntas. Y bueno, y lo que nos queda fuera del alcance y queda fuera del alcance. Acá está claro que no podemos controlar todo, excepto nuestra intervención, ¿no? Bueno, y también, porque ahora viene lo otro, que está relacionado con esto, cuando traicionan, dicen cuando traicionan los nervios, ¿eh? Una cosa es ensayarlo con la familia, con los amigos, grabarse, mirarse, y bueno, y llega el momento de estar ahí parado, de llegar y de encontrarse en un aula X, virtual me imagino, y saber que está del otro lado mucha más gente de la que uno esperaba, y entonces ahí, por ahí, y bueno, y hay un jurado que está evaluando, juegan otras cosas y además estamos jugando también nuestro título, entonces entran a jugar inconsciente o conscientemente otras variables y que tienen que ver algunas que son difíciles de controlar, ¿no? Por más de que uno se lo proponga. Así que, bueno, pese a eso, bueno, lo importante es, aquí se dan algunas recomendaciones que son más pertinente quizá para lo presencial, ¿no? Esto de mantener el contacto visual con los miembros del tribunal, en pantalla se hace más difícil, o sea, tenemos que de alguna manera también rescatar algunas ventajas que nos da la presentación virtual, ¿no? Que por ahí no es el cara a cara directo, entonces eso nos da un margen más de tranquilidad, pero bueno, lo que siempre se recomienda es que la tesista o el tesista esté enfocado en su público, se dirija a su público, no mire para cualquier parte, mire para el auditorio, en este caso, bueno, para la cuadrícula, donde los están escuchando, y bueno, esto, sea claro, sea conciso con lo que está diciendo, no divague demasiado, respete los tiempos, y esto de nuevamente de apoyarse en una presentación que sea amigable para el público y que al público permita seguir al tesista o a la tesista, lo permita seguir, pero sin perder el hilo de lo que está diciendo el tesista o la tesista. Me ha pasado, por ejemplo, de presenciar algunas defensas donde o yo leía el PowerPoint o miraba el PowerPoint o le prestaba atención a lo que me estaba diciendo.
porque en el momento en que el tesista o la tesista hablaba, el Power tenía una pantalla como esta, ¿no? Llena de texto. Entonces, mientras leía, el tesista, entonces es como que me desorientaba. Hay que tratar de evitar eso también. Y esto tiene que ver con lo que es la comunicación efectiva. El centro de atención va a ser la tesista o el tesista. El Power va a ser un accesorio y entonces tenemos que focalizarnos nosotros en el manejo de la voz, en el manejo de la mirada, en el manejo de los gestos. A veces sin darnos cuenta somos muy histriónicos. Yo, por ejemplo, soy muy histriónica, yo sé que muevo mucho los brazos, las manos, miro para todos lados, pero bueno, esas cosas se corrigen y bueno, y se disimulan un poco más en la virtualidad. Así que aprovechemos las ventajas que nos da la virtualidad en muchas cosas, como por ejemplo en estas. Y bueno, después la otra que está atada a la primera, que es la seguridad y la confianza, es decir, no tratar en lo posible de no mostrarse tan nerviosos, eh, y bueno, de alguna manera no perderse en la presentación, mantener un hilo, una coherencia, y por eso la presentación visual o el PowerPoint es un aliado insoslayable, ¿no? En estos casos. Y bueno, y lo que decíamos que está atado a lo primero, ¿no? Siempre ser amable y amoroso en la presentación, no mostrarse enojado, disperso. Bueno, me tocó también ver a estudiantes que por ahí parecían que estaban molestos por estar donde estaban. Rezongaban, o sea, se notaba como que estaban todo el tiempo ofuscados, con una sensación de hartazgo, de que me quiero ir ya de acá. Bueno, eso no tendría que ocurrir Sí, tampoco. Y no hablar a 1000 por hora tampoco. Hablar pausado también es bueno. la actitud sería de que es difícil, pero de disfrutar el momento sabiendo que es una coronación de un trabajo de mucho tiempo, digamos, ¿no? Y más que una evaluación o un examen, es, digamos, algo a disfrutar, digamos, para eso sería lo que uno tendría que internalizar. Por supuesto, eso es difícil hacerlo. Lo dice una persona que se pone nerviosa cuando presenta. Así que bueno, sin duda, pero es esa actitud positiva que es la que hay que tomar y sin duda es la que trasluce, ¿no? Muchas veces cuando hay gente que no muestra interés o con demasiada cantidad de nervio, se encierra y pareciera que no tiene esa actitud positiva, digamos, ¿no? Por eso, Claro, o que lo toma como un trámite. A ver, para sacárselo de encima, tampoco. O exactamente. sea, esa sería una actitud huidiza. Intento huir de la situación, esquivarla, evitarla, no. Y bueno, y Juan Carlos dice en el chat, también aporta que hay que agradecer las preguntas. Claro que sí, siempre hay que mostrarse como agradecido, y por eso generalmente se pone en la presentación preguntas con signo de pregunta, muchas gracias, o sea, se agradece, se piden preguntas. Sí, siempre es una actitud amable, digamos, hacia el que está escuchando y mucho más al jurado que después nos tiene que calificar. No, y además estás construyendo sobre tu propia idea, o sea que el agradecimiento es porque además de que te están escuchando, ellos, digamos, el jurado puede ser positivo para tu propia investigación, colaborando digamos, con la experiencia del jurado a tu mejor entendimiento del tema y a la proyección del tema. Así que por eso yo creo que es muy bien la acotación que hicieron de que se tiene que agradecer todo este tipo de pregunta y colaboración que tiene el jurado, digamos, ¿no? Ahí Sí, fue. ahí levanta la mano Juan Carlos. Sí, ¿Querías adelante. acotar algo más? Sí, que muchas veces, bueno, esto es algo, una visión personal, ¿no? Uno como jurado tiene que hacer preguntas que enriquezcan la defensa y el trabajo del tesista, y muchas veces hay jurados que, contrario a eso, lo que hacen es intentar quedar como especialistas e inteligentes en Mm, la tesis de otro. sí, Cuando te hacen una pregunta que te permite enriquecer tu trabajo y que te permite por ahí expresar mejor algo que no te quedó claro o donde te enroscaste o no tuviste tiempo o que te resaltan una parte de tu laburo que fue muy importante, bueno, está bueno agradecerlo enfáticamente, más allá de que en general se acostumbra a agradecer las preguntas porque te permiten desarrollar más cosas.
está bueno cuando te hacen esas preguntas que a vos te permiten, Constructivas, sí, claro, que te permiten claro. seguir haciendo la defensa de tu trabajo. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es esperable que todo el jurado se comporte así, ¿no? Pero bueno, tenés razón también que hay veces que parece como que no, que tienen una malintención, entre comillas, detrás de esa No, son pregunta. Eh, B de sí, timo, como se dice, B de team. sí, objetivos, pero bueno, de eso también hay que saber salir y mucho mejor que en las otras. Siempre desde esto, desde la amabilidad y desde la humildad, ¿no? De la humildad del que sabe. Bueno, Bueno, ¿seguimos con la otra? sí, Gracias, Juan Carlos, por la acotación, seguimos porque la otra. suele suceder eso. Bueno, ya decíamos el manejo de los nervios. Para esto sí hay técnicas, muchas, que tienen que ver con la respiración, con la relajación. Bueno, hay veces que, bueno, no sé si todos han tenido la experiencia de presentar algo oralmente, me imagino que sí. Para sus tesis de grado o sus proyectos de grado seguramente ya han expuesto y bueno, y hay veces que algunas exposiciones o algunas presentaciones generan más nervios que otras y me imagino también que eso les ha permitido o los ha ayudado a desarrollar técnicas por ahí personales de control de los nervios o de control de la respiración y demás, pero bueno, sería bueno eso también en los ensayos poder detectarlos, identificarlos y ver cómo poder salir de esa situación si yo ya sé que me voy a poner un poco así. Pero como digo, la virtualidad quizá ayude un poquito a relajar más. No sé si están de acuerdo con lo que digo, pero a mí me parece como que hay una diferencia en esto de los nervios entre la virtualidad y la presencialidad, Sí, sí, me parece. sí. Me- Algo ayuda. Bueno, después tenemos esto, más o menos lo que en línea con lo que decía Juan Carlos, fíjense, retroalimentación y aprendizaje. Esto, la actitud abierta y receptiva a las preguntas y comentarios, agradecer al tribunal por sus aportes y sugerencias, ahí está lo que decía Juan Carlos, y tomar nota de los aspectos a reforzar o modificar en la investigación. Esto también está bueno decirlo, bueno, lo voy a tener en cuenta, o bueno, seguramente esto se tendrá en cuenta y demás. O sea, demostrar eso, ¿no? Una actitud receptiva más que sí. nada. Sí, muchas veces Y por sugieren, último, perdón, sí, no, no, jurado, está bien. el jurado muchas veces sugiere también bibliografía, que eso también es interesante. Digamos, por ahí puede ser, digamos, que uno se le haya podido escapar o no haya seguido una determinada línea y el jurado por ahí recomienda cierta bibliografía, lo cual eso también hay que agradecerlo y tenerlo en cuenta y tomar nota de eso, ¿no? No. Claro. Marian, una pequeña acotación, ¿no? Con respecto a la ventaja, entre comillas, de la presentación virtual. Ojo que ahí uno convive con el fantasma de la caída de Internet, ¿no? O sea que por ahí, pucha, si justo dentro de la hora que estoy presentando se me cae el sistema, te quiere matar. Bueno, pero eso es algo externo Sí, claro, sí, claro. pero voy a los nervios intrínsecos que tiene uno de exponer su tema. Lo otro pasó fue un accidente que no tiene que ver conmigo. El tema es cuando es algo que tiene que ver conmigo. Si yo Bueno, trastabillo, si pero yo me confundo, si yo me equivoco, soy yo, no es. yo hablo en representación de los fatalistas. Yo estaría todo el momento, todo el tiempo pensando, se me cae, se me cae, se me cae. No, bueno, no hay que pensar eso, porque si se cae, se vuelve a activar de alguna manera, digamos, eso no sería un problema. Es una amenaza, Es una pero amenaza. es una amenaza, pero salvable, digamos, o sea, Totalmente, sí, sí. entendible, porque Sí. esto sí que es totalmente ajeno a uno. Es lo mismo que se corte la luz en una presencial. ¿Qué También. hago? Sin PowerPoint, pero son cuestiones más ajenas a uno y que yo no sé si uno las tiene tan en cuenta, bueno, excepto vos, tan en cuenta el momento de presentar. Yo creo que estoy más pendiente en acordarme de lo que tengo que decir, en no olvidarme de esto, en no olvidarme de lo otro, en que está observando alguien, bueno, más en eso que en las amenazas externas que ya están fuera de mi control. Bueno, otro de los puntos son los aspectos éticos y legales.
Bueno, esto un poco Carlos Paoli ya lo dijo en la primera clase, que son los protocolos y los requisitos establecidos. Bueno, y todo esto otro que sigue tiene que ver ya con cuestiones más, de alguna manera, de la profesión, ¿no? Respetar los principios éticos de confidencialidad y honestidad académica, es decir, sabemos que no estamos plagiando nada, que estamos citando a los autores, que nuestro trabajo es nuestro. Yo creo que llegados a la instancia de la oralidad, se supone que todas estas cosas están sorteadas, ¿no? Pero bueno, no está mal remarcarlas. Esto, lo de verificar que sea citado y referenciado adecuadamente. Una pregunta del jurado puede venir de ahí. ¿Por qué utilizó tal autor? ¿Tal autor está seguro que dijo eso? Sí, bueno, por ejemplo. Y a lo que decía al final, evitar cualquier tipo de plagio, que a lo mejor a lo mejor se puede utilizar en la presentación, capaz que utilizamos en la presentación una frase de alguien que no era de ese, o nos hacemos propia una frase que no es nuestra, sutilezas que a lo mejor pensamos que en una presentación oral puede pasar desapercibida, pero no, o citar una foto, si no la saqué yo, o la sacó otro, por ahí tener ese tipo de cuidados, que a veces uno no lo hace intencional, sino pues sin querer, digamos, pero bueno, Sí, cosas que tienen que ver, ¿no? con la honestidad, más que nada. hoy el Google tiene muchas, no sé si saben, tiene muchos mecanismos para identificar de quién son las fotos, etcétera, etcétera. Ya que hablan del tema fotos, bueno, como para poder, digamos, ver la autoría de las fotos y muchas veces también de los propios textos, digamos, ¿no? Así que esto es interesante desarrollarlo porque facilita, digamos, muchas veces la presentación cuando hay que poner la fuente, ¿no? Tanto para la presentación Sí, como para un trabajo, ¿no? sí, sí, y sobre todo de las fotografías, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, Bien, no solamente el autor, sino también las circunstancias o el año de esa foto. También existen programas y existen modos de darse cuenta que una foto que se dice en Instagram, perdón, en Google que fue tomada en tal lugar, o sea, los mismos periódicos pasan. Hoy es posible desenmascarar algunos periódicos que utilizan la misma foto para diferentes eventos. bien, Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, por eso siempre es recomendable que si vamos a ilustrar algo con alguna foto, esa foto o esté referenciada con el autor correspondiente o sea nuestra propia fuente, nuestro propio banco de datos, a lo mejor del trabajo de campo que hemos realizado. Eh, en cualquier caso, textual o de imagen, hay que referenciar. Y bueno, y después, la próxima ya termina. Ah, no, queda uno. No, ya sí, está. La cerramos, próxima. sí, sí, cerramos. Eh, Ahí, en la fase de preguntas. Bueno, esto es una recapitulación, digamos, o destacar las ideas que dijimos hasta ahora. Acuérdense que cuando les preguntan, ustedes, o sea, como para ayudar a calmarse uno, ¿no? Que sabemos más que el jurado completo, más que esos tres que están sentados, no sé cuántos son, conocemos mejor nuestro trabajo que ellos, y que entonces hay que mostrar seguridad cuando respondemos. Si al trabajo lo hicimos nosotros, si leímos un montón, si llegamos hasta esta instancia, es porque sabemos lo que estamos diciendo, porque sabemos lo que nos costó, lo que construimos, y esa seguridad se tiene que notar al momento de responder. Y bueno, y ahí lo que dice la segunda frase, que el tesista es el primer destinatario del esfuerzo, perdón, que el primer destinatario del esfuerzo del tesista es la comunidad académica, pero también los lectores, que no sean, o sea, que hay que ser conscientes de esto, de que nuestro trabajo trasciende las fronteras de nuestra facultad y que puede resultar de interés para cualquier miembro o para cualquier comunidad que se sienta de alguna manera afectada por ese problema. Y más si abordamos en nuestro trabajo un caso de estudio concreto entre una comunidad o de un lugar, bueno, obviamente que va a tener un impacto mayor para esas personas que para la comunidad académica en sí, ¿no? Así que bueno, hay que tener en cuenta que tenemos muchos destinatarios de nuestro trabajo y que nosotros somos dueños de ese trabajo y que por lo tanto debemos tener la suficiente confianza y seguridad para enfrentar esta instancia que, como les decíamos al principio, no es menos importante que la escrita. Así que bueno, es cuestión
de tenerlo en cuenta al momento de que vayan a tener que presentarlo, hacer la presentación oral. Eso es uno. Bueno, y acá viene la parte más, que tiene también que ver mucho. Bueno, hay partes que están más, que son más adecuadas para la presencialidad o más recomendadas para la presencialidad, lo que les decía hoy de la mirada y de la postura y del semblante. Generalmente cuando uno está en una instancia presencial, uno tiene que estar de pie, con la computadora, con el puntero, girando hacia el PowerPoint, o sea, se ven o son más visibles muchos movimientos que a lo mejor nos ahorra la virtualidad. Pero bueno, no deja de ser por eso un aspecto a tener en cuenta. Obviamente no vamos a apagar la cámara. Tenemos la cámara totalmente encendida todo el tiempo, por lo tanto, quizá un fondo difuso se recomiende para no generar distracción, o un fondo plano, para que y claro, para que no haga mucho contraste con nosotros y como para que sea lo más neutro posible, se puede llegar a recomendar eso, evitar que pase gente atrás, fue siempre un blooper de la pandemia. También esto de estar lo mejor posible de semblante, ¿no? Tratar de dormir bien la noche anterior. Y bueno, y esto que viene sí es importante. Así como la presencialidad nos da mayor visibilidad y mayor posibilidad de, entre comillas, defendernos con el cuerpo, en la virtualidad el peso asume mucho más peso, la voz, el ritmo con el que hablemos y la respiración. Eso se nota mucho también. O sea, todo, si ustedes observan, todo en la virtualidad se concentra en nuestra mirada y en nuestra voz. Entonces, ahí hay que poner la atención doblemente, es decir, se nota, se percibe si hablamos nerviosos, se percibe si hablamos bajo o no marcamos las pausas o no ponemos los énfasis con la voz. Todo va a depender de eso, de nuestra mirada, de nuestra voz y bueno, y de la manera que podamos controlar los gestos, así sean del rostro. Eh, por eso sería bueno ensayarlo también a eso. Y como les repetía, les decía hoy al principio, un fondo que menos distraiga, por más de que después lo que ocupe el centro de pantalla sea nuestro PowerPoint, por ejemplo. Bueno, esas son las recomendaciones que yo tengo con lo que es lenguaje corporal. Y el tiempo, acá volvemos al principio, digamos, que era lo que decía Apolo más o menos que calculó. Y acá se hizo un cálculo, que más o menos es una hora lo que demanda la exposición oral, y que entonces calculemos cuánto tiempo nos lleva cada diapositiva. ¿Eh? Entonces, si destinamos, por ejemplo, 1 minuto y medio o 2 minutos por cada diapositiva, en una hora, más o menos te estaríamos hablando entre 30 y 40 diapositivas. Ojo, porque ese también es un error muy común. Decimos 30 y 40, pero hay que tener en cuenta qué ponemos adentro de esos 30 o 40. Si vamos a poner 30 diapositivas con el texto puro que le puse hace un rato, que no tiene que ser, y vamos a estar como 2 horas de exposición. O sea, son 30 o 40 diapositivas bien utilizadas. Esto es, con economía de texto y con riqueza de imágenes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y también se ensaya, obviamente. Deben llevar el tiempo, más o menos háganlo con esa cantidad de diapositivas, pero sirve como para un punto de partida, para decir, bueno, tengo que llenar 30 diapositivas, es el piso, y después ver más o menos cuánto le lleva a cada uno. Pero recuerden, economía de texto y riqueza de imágenes o videos. Sí, los trabajos que hemos visto que han sido muy cortos ha sido porque justamente han puesto demasiadas imágenes y prácticamente no ha habido explicación de esas imágenes. O sea, como llevar al extremo la frase que yo decía que una imagen puede más que mi palabra, pero también hay que adornarlo de alguna manera No, por y supuesto. explicarlo con palabras, porque, repito, muchas veces no se ha llegado a la hora de presentación, se ha habido presentaciones muy cortas, muy poco, muy escuetas, pensando que con todo se va a solucionar con la imagen, ¿no? Y no es así. O sea, por eso tenemos que ser equilibrados en estos aspectos y sin duda es una muy buena recomendación de los 2 minutos por cada diapositiva
y que ronda estos 30-40 con el equilibrio necesario, digamos, ¿no? Eh, Exacto, no irnos a los extremos, sí, obviamente, no irnos a los extremos. No es un cortometraje, pero tampoco es un periódico. claro. O sea, tratar de equilibrar ahí y sobre todo con la intervención de uno. Es decir, poder interactuar de una manera equilibrada con el PowerPoint. Ese sería, digamos, el ejercicio. Bueno, creo que hasta aquí tenemos las principales recomendaciones. Hay más. Mientras sigamos nosotros y ustedes puedan llegar a presentar el trabajo a través, digamos, de esta pantalla, nosotros vamos a hacer, los vamos a escuchar y sin duda ya ustedes pueden empezar a practicar con su proyecto, digamos, esta oralidad que hemos venido hablando y nosotros vamos a ser en cierta medida de jurados, mejorándole un poco toda esta presentación que pueden ser a través inicialmente de la presentación de la propuesta de tesis, digamos, ¿no? Así que bueno, hasta el día de hoy sería esto lo que queríamos decirle. Creo que ahora habría algunas preguntas por parte de ustedes, sobre todo para ver cómo seguimos con los trabajos con Polo. Déjame decir algo, Oscar, con Sí, respecto como a todas las presentaciones que hicieron ustedes en el día de hoy, brillantes, por cierto. Buena parte o casi la totalidad de lo que ustedes pusieron tiene que ver con la defensa de la tesis. Cualquiera puede pensar que eso va a ocurrir de aquí a un año y medio, por decir algo, de aquí a 12, 15 meses. Entonces parece demasiado anticipado, pero ustedes deben saber entender que esta es la única oportunidad que tenemos nosotros de hacerles llegar estos consejos, esta experiencia, y en la medida que la guarden y la hayan entendido bien hoy, que eso lo doy por descontado, digamos, porque acá no hay ninguna ciencia, sino que están correctamente sintetizados muchos aspectos que tienen que ver con la defensa de una tesis. Cuando les llegue ese momento a ustedes, de aquí a un año vista o un poquito más, sabrán recordarlos o de última repasarlos para tenerlos en cuenta, digamos, ¿no? Así que eso es lo que yo quería reforzar aquí y ahora, porque si no, puede parecer que todos estos temas son como extemporáneos porque va a ocurrir mucho más adelante. Pero bueno, es la oportunidad que nosotros tenemos de hacerle llegar esta experiencia, ¿no? Sí, ahí yo quiero agregar ahí que estuve chequeando para responder a Macarena, que sí, que no está. Así que lo vamos a subir. Gracias por Mirá, apuntarlo pero a esto. surgen las Bien, versiones gracias. encontradas, como yo le anticipé cuando comenzamos este taller. Eliana me dice que ella entró como estudiante y que está todo, que encontró todo, así que no sé qué puede estar pasando ahí. Ah, yo no lo estoy viendo. Pero Pero bueno, bueno, no sé qué pasará. Pero ella dice, yo entré como estudiante y está todo correctamente. Pero lo que yo le vuelvo a reiterar, lo que no encuentren inmediatamente, escríbanos por correo electrónico y al toque sí, nosotros hacemos llegar lo que no estén encontrando. ¿Sí? claro. Perdón, Otro ¿qué es lo que no se comentario encuentra? general. ¿Eh? ¿Qué es lo que no La encuentran? presentación, una presentación en la semana uno, la presentación que debe decir tema uno. Está tema cero, tema 2A y no está el tema uno. Falta ese power. Y creo que en la segunda semana, no sé si faltaba el 2B. Y en la segunda semana ya chequeé, va, por lo menos yo veo el tema 2 parte B, Ah, entonces y el está. tema 3 lo que Entonces acabamos de está. Entonces presentar, la ya segunda está semana está. subido. Está. Sí, yo Yo, veo todo lo mismo que Mariana. En la semana uno sí hay un power que no es el tema uno y capaz que por eso está la confusión, que es el Claro, de documentos claves. no, ese no es. El interesa la tema uno No, no. presentación de Carlos. Sí, sí, no, claro. hay uno, nosotros sí, hicimos un power que específicamente dice tema uno. Así Sí. que ese no estaría figurando, o hay dos posibilidades. O nosotras dos estamos como Ah, bueno, estudiantes, distinto. o estamos Están en, diferentes. están en otra categoría ustedes. Claro, Claro. estamos en En otra otra categoría. categoría. Nos Sí, están sí, sí. ocultando No información, son ni pero ya lo estudiantes vamos. ni docentes, qué sé yo. Somos un No, somos un. no Tienen un sé el problema de resto identidad. de los chicos si lo ven. Yo Hay no un lo problema de vi y identidad bueno. ahí. Ahí está. Juan Otro, tampoco. otro comentario general que quiero hacer.
Sobre todo si hubiese hoy algunos de los alumnos que no estuvieron el martes, ese adelanto que hicimos en el cronograma de ninguna manera fue compulsivo, imperativo, todo lo contrario, nosotros lo adelantamos porque quizás fuimos demasiado benevolentes o laxos cuando lo planteamos y nos dimos cuenta que esto los iba a perjudicar a ustedes. Entonces, el adelanto de los tiempos es a favor de ustedes, porque lo que estamos pidiendo, por ejemplo, para el día de hoy, todos aquellos que no están con tema nuevo, estamos pidiendo cosas que ya la tenían medianamente cerrado del curso de metodología de la investigación. Y este adelanto que estamos haciendo les va a permitir llegar más cómodo a ustedes al 8 de julio, que es la fecha final, a sabiendas de que de aquí hasta el 8 de julio van a ir ocurriendo, en algunos casos, muchas idas y vueltas entre ustedes y nosotros para terminar de cerrar lo mejor posible ese propuesta de tesis, aunque sea borrador, que van a tener que terminar. Así que es a favor de ustedes. Lo que planteamos no tiene ningún rigor y además tampoco pasa nada. O sea, nosotros pedimos que nos entreguen cosas hoy, que nos entreguen cosas el martes que viene, y si alguien por alguna causa no la entrega, no pasa nada. O sea, no significa nada. Sí hay algunos otros tiempos que sí, que ya saben y que está puesto en el cronograma, que tiene que ver con el cuestionario, que eso se abre automáticamente en una fecha y se cierra en otra. Y de aquí en más se va a hacer todo un poquito más relajado y van a tener oportunidad ustedes en el sentido de que no va a haber clases, digamos, como ha sido hasta ahora, sino que ustedes van a tener espacios para interactuar todo el tiempo con nosotros. Yo ahora el martes voy a repasar las lecciones aprendidas, que son las mismas que presenté el año pasado en el taller de metodología de la investigación, que es un PowerPoint muy breve, pero que bueno, de algún modo vuelca en mi experiencia. Yo estuve en varias categorías acá, como alumno primero, como docente, como jurado, como director de tesis, entonces eso me dio una riqueza de miradas que la comparto ahí en pocas transparencias. Y a partir de ahí, dejando de lado el tiempo que les pueda llevar el cuestionario, que es algo muy breve, el cuestionario es de opciones múltiples, todos los espacios de martes y viernes van a ser para interactuar con ustedes en la mejora o en la discusión de vuestros planes. Ahí, aparte de los pedidos que le estamos haciendo, que son todos escritos, los pedidos que estamos diciendo entreguen tal cosa para tal fecha, entre medio vamos a hacer presentaciones orales. Vamos a escuchar a ustedes, 3 o 4 lo sumo, que quieran ir exponiendo lo que tienen hasta ahí para compartirlo con vuestros compañeros y someterse a algún tipo de discusión siempre para tratar de mejorar lo que tienen o para aclarar lo que tienen. Y bueno, Perdóname, para hacer, perdóname, entrenando esta oralidad que venimos hablando, claro. ¿no? O sea, Sí, la y idea, para darle un formato de taller, efectivamente, porque si no hasta ahora parece que son todas clases de docentes y nada más. Y la idea es esto que sea un expositivas. taller, que haya un ida y vuelta mucho más fuerte que el que hemos tenido hasta ahora, el que le da verdaderamente sentido a que sea un taller algo diferente a todos los cursos que han tenido hasta ahora, ¿no? bien. Otro aviso que también quería hacerle, que creo que va a ser importante, el tema de la parte social de las diferentes propuestas de tesis, como yo señalé en su momento, tiene que aparecer con mayor o menor fuerza en cada una de las propuestas. Ya veremos los distintos casos particulares que haya. Pero eso lleva a tener que trabajar con actores, ¿no es cierto? Entonces, la semana próxima yo voy a incorporar ahí como material un PowerPoint específico que utilicé en otro evento que hubo hace algunos años atrás. Ese está con voz y todo, sobre identificación y caracterización de actores. Insisto, ese puede ser muy útil para aquellos que planteen un objetivo específico referido a este tema en sus planes. Va a estar Juan disponible también Carlos la creo semana que, próxima. Perdón, Juan quería, Juan Manuel, no, nada, Juan Manuel sos vos, ¿no? Sí, sí, pero que termine, es Sí, ya, sobre ya terminé. ¿Son Juan Carlos o Juan Manuel vos? Juan Manuel. Juan Ah, Manuel. ok. Juan C. Juan Claro, Cabrera. la C de Cabrera. Cabrera, claro, por Ah, eso la C de Y confundo. Cabrera. yo le dije Juan Carlos todo el tiempo, porque yo Sí. pensé que era con la C de Carlos, y es No, de yo lo tenía, Cabrera. Ah, yo lo tenía como Manuel.
Pero capaz que una estrategia para engañar al público que usa él, ¿viste? También. Depende. Cuando le preguntás, ¿sos Juan Carlos? Depende. Depende, claro. Depende, Depende. Lo que ¿qué sí me querés sabemos que decir? es Juan C. seguro, Juan C. seguro. Juan Sí. C, claro. Pero mirá, vos sabés que cuando yo decía Juan Carlos dije, capaz que no es Juan Carlos. Pero bueno. Y en la presentación dice Juan Cabrera. Está Nada bien, ofensivo, así que está bien. mi Sí. pregunta va a, porque quizás lo dijeron en algún momento y no lo caché en los videos. ¿Cuál es la extensión que se espera esperen, ¿cuál es la extensión que se espera de la entrega de hoy o de este fin de semana? Bueno, el título claramente, pero en cuanto a la propuesta, en cuanto a el problema. No, por decir un número, una página, 3/4 de página, una página y media, depende de cuán verborrágico por escrito sean ustedes. Lo importante es que esté claramente planteado. Puede estar claramente planteado en 3/4 página o, qué sé yo, confusamente planteado en una y media, pero de ninguna manera 4 o 5 páginas. Por supuesto que si lo pensamos en términos de lo que va a ser mañana la tesis, y bueno, ahí sí, probablemente la descripción del problema puede tener 3, 4 páginas, qué sé yo, pero ahora, a los efectos de este trabajo que estamos haciendo aquí ahora, no, de ningún modo. Aparte se lo decimos hasta por comodidad nuestra, con una página está bien, con una página No, está no, por bien. eso, digamos, una síntesis de cuál es el problema Sí, y no una descripción profunda de cuál es no, el tal problema cual. o cuál es la pregunta. Sí, A tal eso iba, cual. No, porque no, 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 Eh, no vamos a hacer eje en extensión en ningún punto. Más aún, ningún punto tendría que tener más de una página. Ningún punto. eh, Ninguno. yo, Ninguno, ninguno. yo que soy como Juanse, que me gusta medir más o menos cuáles serían digamos, la cantidad de páginas, eso. Tenemos que pensar que un plan de este tipo de trabajo a presentar puede tener entre 10 páginas, a lo sumo, no más de 12 páginas, y la presentación final, digamos, ¿no? O sea que todo esto no puede llevar, como dice Polo, una página, dos, porque todo el plan tiene que tener, no sé, 10 12 páginas, más de eso no. Y recuerden ustedes que en la presentación que yo hice el martes pasado, al final hablamos de esto. Lo que le estamos pidiendo, primero le mostramos a modo de sugerencia un índice tentativo de lo que sería un plan de tesis. De ese índice tentativo, que ustedes tampoco tienen que respetar a rajatabla, le marcamos cuáles de mínima tienen que estar en vuestra presentación. Si presentan uno o dos títulos más, ningún problema, bienvenido. Lo que no pueden dejar de hacer es presentar lo mínimo que le estamos pidiendo nosotros ahí. Y de ese mínimo, como recomendación, ninguno más de una página, ninguno más de una página. Con respecto al problema a investigar, me viene a la mente ahora algo que yo dije el martes pasado. Ahí se abren dos instancias que no necesariamente ustedes tienen que darle respuesta en los que nos muestren ahora. Yo solo se lo digo para aclarar. El problema que da pie a la propuesta de investigación de ustedes puede ser muy amplio, puede tener componentes ambientales, componentes de recursos hídricos, componentes sociales, un montón de componentes, el problema real que ustedes están atacando. Y después, el problema a investigar, propiamente dicho, vuestra tesis puede ser un subconjunto de todo eso, que no abarquen todo eso y que se focalicen en una parte de eso o que pongan énfasis en una parte de eso. Si ustedes se animan a distinguir cuando lo están redactando, decir, che, bueno, todo el problema de esta región, de esta zona, de esta cuenca, es todo esto, pero yo me voy a focalizar en esta otra parte. Si se animan a hacer eso, bienvenido. Y si no, si el título es uno solo y está ahí, también va a estar bien. Nosotros como lectores de eso eventualmente le haremos nuestra devolución, que seguramente será con preguntas, con dudas, porque el problema, si no es una zona cercana aquí a Santa Fe, o es un caso muy particular, que Oscar, que es un hombre de mundo, conoce muchos lugares, lo más probable es que nosotros no lo conozcamos el problema, lo conozcan ustedes. Así que nosotros vamos a comprar el problema que ustedes nos digan, pero eventualmente tendremos consultas o dudas para hacerle, digamos. Eso con respecto al problema, ¿no?
sigo, ya que estoy embalado, sigo un punto en el que seguramente tendremos mucho ida y vuelta en la definición de los objetivos, tanto el general como los específicos, porque probablemente ahí es donde más dificultades hay y probablemente se ve mucho ida y vuelta cerrarlo, porque es muy difícil ser certeros con eso de una sola vez, ¿no? Así que nosotros mismos probablemente un día le digamos algo, al otro día se nos ocurre otra cosa, o sea que por ahí tengamos ida y vuelta y bueno, ese es el sentido del taller. Ir haciendo aproximaciones sucesivas en algunas cuestiones como esta que son los objetivos, ¿no? Bien. ¿Están ahí, Che? Bueno, ¿Están los chicos? sí, 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 por Sí, supuesto. señor. Sí, Sí, sí. sí, Sí, sí. sí. No tenga miedo, no se le cortó la comunicación. No, 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 por ahí me gustaría que haya una réplica, una mirada diferente, cualquier cosa para calentar un No, poco el ambiente, no sé. bueno, algo que me surgió Sí, de mirar el Power es, sí, yo en general intento que los objetivos sean lo más sintéticos y que tengan un ejercicio de redacción profundo para que sea una oración de tal dos cual, líneas como máximo, tal cual. y que no se pierda y que no se pongan cuestiones que hacen a parte o a alguna de las actividades dentro del objetivo No, específico, tal cual, que tal cual. en general suele ocurrir que uno quiere como que quede clarísimo y clarísimo y No, no, clarísimo no, no, y no. termina poniendo cosas en el objetivo que no van. Muy buena observación, tal cual. Yo creo haberlo dicho, pero está bueno que vos desde tu lugar lo refuerces ahora, tal cual, tal cual, tal cual. Cuanto más concreto, mejor, tal cual, tal cual. Sí, sí. Pero bueno, ahí no se preocupen si lo que ustedes mandan como primera versión, nosotros le devolvemos con alguna tachadura, con una pregunta, con algo, porque ahí vamos a ir y venir en los objetivos. Y ojo, tampoco quiere decir que nosotros seamos los dueños de la verdad. Puede ocurrir que en el ida y vuelta los que tengan razón sean ustedes en un determinado punto, digamos, no pasa nada. Es un taller. Una consulta respecto a este ida y vuelta. ¿Va a ser a través de la misma plataforma, por mail, en las reuniones, un poco de todo? Yo soy antidiluviano, o sea que yo voy por el correo electrónico, pero no sé. Bien. La verdad que no sé. Yo no te sé contestar, no sé, Marian. Sí, sí. Porque vi que hay un espacio en la plataforma para cargar. Sí, 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 hay un espacio que ustedes pueden cargar, pero el ida y vuelta Sí. a mí me resulta más ágil por correo electrónico. O sea Así que que también sería mejor mandar por sí, mail esto, sí, 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 Sí. sí, sí. a los tres. O Manden a los sea, tres, manden a los tres. Cada uno de nosotros cuando respondamos vamos a responder por los tres y ahí Claro. vamos, y ahí bien. vamos, y ahí Bien. vamos. Sí, sí, sí. Porque además pues, nos da la ventaja, como van a ser siempre textos cortos, ustedes lo que estamos hablando recién y que estamos de acuerdo, no va a ser tanto agobio de tanto texto, qué sé yo. Así que, y aparte los aspectos donde vamos a ir y volver van a ser estos, los objetivos que nunca van a pasar de media página, así que no pasa nada. Una cosa que dijo Oscar que es muy importante en aquellos casos que lo amerite, pongan planitos, que Mm. eso no solamente enriquece la propuesta, sino que nos permite a nosotros tener idea de algún lugar que no conocemos, de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Qué sé yo, cuando Cuenca. citan la vertiente atlántica de una cuenca de provincia de Buenos Aires, yo me ubico más o menos, pero si veo el plano me ubico mejor, qué sé yo. Bien, y otra consulta respecto al formato que Carlos en la presentación da un archivo en el que están todos los formatos, o en la misma presentación, o en el reglamento, Bien. dice que hay un archivo base. Ese archivo base no sabía dónde buscarlo.
Va a ser, No sé si creo que se va a ser subido, entiende. no sé si fue subido o va a ser subido, pero de cualquier manera, si yo no entendí mal, Oscar, ayúdame, creo que eso vale para la tesis, digamos, no, Sí, 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 no sí, pero sí, bueno, necesariamente como para la para yo propuesta que hagan tenerlo ustedes. en cuenta. sí, Mm. sí. Sí, Es para no tenerlo en sé si cuenta eso fue usted. subido. Le voy a preguntar a Carlitos Paoli a ver si fue subido eso para que ustedes lo vean. Sí, Pero nosotros, para esto que presenta usted ahora, no importa, no importa el Bien, lo que formato. pasa es que imagínense que estos bien. reglamentos están hechos para tesis que hace 20 años atrás, que se encuadernaban, que se ponían en anaqueles, qué sé yo, de una biblioteca. O sea, usted por ahí piensen cómo es todos estos reglamentos que todavía no han sido muy actualizados. Hoy tendríamos que decir, bueno, ¿a dónde lo vamos a colgar? ¿En qué plataforma o en Bien. qué biblioteca virtual? O sea, estamos un Ah, poco... bueno, ojo que eso está, Oscar, Sí, en sí, la sí, UNL está, está, está. No, no está, está. pero Pero sí, pero está, digo que arrastramos ese tipo de cosas se por ahí. arrastran algunas cosas, sí, 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 sí. sí. Sí, sí, sí. Pero no deja de ser tampoco un ordenamiento, porque uno cuando se pone y tiene la página en blanco, dice, bueno, ¿qué ponemos? ¿Le ponemos Arial? ¿Le ponemos...? Cuando tenés la Eh, página en blanco, por ahí si te dicen lo que hay que hacer, por ahí a veces es más fácil también, ¿no? O sea, uno también se No ajusta. sé, Marian, con respecto a esta última pregunta, si a vos te parece de que amerita hacer una plantilla para que los chicos presenten sus planes de tesis, si amerita eso. ¿Está, Marian? No. Una plantilla, pero a modo de que de PowerPoint. No, 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 no. no, no, de formato, No, un formato recomendado. Ah, como si fuera, sí, la plantilla como si fuera de un resumen, de una, o Sí, sea, de un trabajo. sí, Eh, no sé. no, podemos hacerlo algo con lo mínimo, con lo genérico. Entonces vos le pones los títulos, los tipos de qué es este plan de tesis, la maestría tal y cual, todo eso ya está formateado Sí, en un cierto tamaño, qué sé yo. Se me ocurre en este momento, ¿eh? sí, sí. Por ejemplo, bueno, yo que estoy en proyecto final de carrera de ingeniería en Bueno, ¿cómo es informática, ahí? A ver. hay una Y bueno, plantilla donde está introducción, justificación, objetivos y alcance, pero mínimo, está el esqueleto para que ellos vayan llenando y sí, colocando ahí sí. la carátula y después está, bueno, los ítems. sí. Pero de última uno, no sé, Pero yo con los como ítems para... no quiero ser taxativo, pues yo los mostré en el PowerPoint, pero no quiero ser Ujú. taxativo que tienen que contestar sí o sí eso, porque a alguien a lo mejor se le ocurre agregar un título más que no está sugerido ahí. Yo me refería a cómo poner el título general, la carátula. Yo me refería a la carátula y a sugerir un tamaño de letra, qué sé yo, eso sí vale la pena. Para mí no, pero Yo consultaba con respecto a eso, más que nada, sí, ella el preguntaba eso, tamaño de ¿ves? letra, Por una cuestión de espaciado, formalidad. ubicación. Sí, 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 por una cuestión de formalidad. Yo podría consultar, si no consulto, si hay algo en posgrado ya preestablecidos sí, para otras sí. carreras. Sí, Eso podría si preguntar. vale la pena lo hacemos y si no, no. Si, a mí no se me hubiese ocurrido jamás esto, ¿no? Ahora O si no, un ejemplo, un par de ejemplos. Si no sí, existe algo ya determinado, predeterminado, un par de ejemplos o de sugerencias de carátula claro. y de texto. Pero bueno, yo me ocupo de preguntar a ver si existe y Sí, si lo Debería haber una guía de implementan. estilo. Sí, pero Sí, yo entiendo que sí, pero para las presenciales. Por eso, quiero averiguar bien si para las carreras a distancia no tienen otro formato. Por las dudas voy a averiguar a ver qué hay. Pero sí, 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 en las presenciales hay sí o sí. En las presenciales yo sé que sí. sí. El tema es para esta maestría a distancia, por ejemplo. Yo no quiero insistir tanto en esto porque, como decíamos al principio, lo que ustedes van a terminar con nosotros el 8 de julio, esperemos que todo termine en ese día, va a ser un borrador de plan de tesis que ustedes después van a tener que conversar, ajustar, quitar alguna cosa, agregar otras con vuestros directores. Entonces, el plan de tesis definitivo lo van a tener después de que trabajen un poquito con vuestros directores. Ojalá que varios de esos directores y varios de los temas de ustedes le digan, che, qué bueno que está esto y solamente falta que agreguen bibliografía, pongan el resumen adelante y ya está, qué sé yo, ojalá que pasase eso, pero si no, no va a ser este trabajo que ustedes entreguen acá a principios de julio el final que ustedes tengan como plan de tesis.
Muy bien. Bueno, ¿Alguna pregunta Bueno, más, chicos? Si no, bueno, yo me comprometo entonces a averiguar eso, bárbaro, las plantillas, si hay bárbaro. plantillas. Bueno, nos vemos de vuelta el el martes a las martes. 11 y bueno, y nada, buen fin de semana. Diviértanse. Buen fin de semana largo. Ajá, mira. Ah, para Argentina. No es mi caso, no es mi Para caso. Argentina, claro, Claro. perdón. Por ahí Ajá. me Eh, pierdo de vista el carácter internacional che, Jorge, del pero público. usted al norte Pero no me están alegro inundados, me mucho. imagino, ¿no? No, usted al norte no están En, en inundados. las- en la zona central, Sí, hacia el sur, sí, está sí, realmente complicado, mucha tormenta, mucha lluvia, sí. ciudades inundadas, y bueno, yo estoy más al norte, así que Sí, sí, estás al norte, afortunadamente vos. aquí estamos bien. No Que tiene nada que ver. disfruten, que pasen un excelente fin de semana. Igual, Bueno, igual. igualmente, Igualmente igualmente. para todos. Nos vemos entonces. Buen fin Bueno, de semana. Adiós. Bueno, Chau, Gracias, chau. hasta luego. chao, nos vemos, adiós. hasta Bueno, que estén luego. muy Un bien. gusto, un Gracias, gusto. gran Chao, chao. gusto. Chao. Muy bien, nos vemos entonces.